ya prepararon para carillas. ¿Cuál es la mejor preparación en carillas? ¿Qué tipo de preparación? Filo de cuchillo. Bon job. El bon job, si se lo graban, rige la preparación de carillas. Yo no enseño carillas, yo enseño resina. Por lo ahorita van a poner enseño resina. Yo vi que no sé preparar. Ok. Buen job. Porque no sé leer, para que no les cuenten. No saben por qué no leen. Ok. Vamos a ir un poquito rápido. Si hay algo que no se entienda, me dicen, ¿ok? Para tratar de decir todo lo que vamos a ver. Los compañeros que tengan que se vayan. Vamos a iniciar aquí. Miren, normalmente yo les decía que no preparamos un diente para corona, pero si hay este escenario en la cual hay una restauración deficiente, la quitamos y reconstruimos. Reconstruimos en bases a líneas horizontales y verticales rectas. Reconstruimos de un lado, reconstruimos del otro, reconstruimos el borde incisal y hacemos una preparación solamente del borde, de los ángulos y de la línea de terminación. Este es el escenario más ideal que se van a encontrar, ¿ok? Ahora, miren ahí el provisional, que también vamos a hablar hoy. Los provisionales adaptan mi encía, mejoran mi proceso de encía y me da un poquito más estable, ¿ok? Entonces, este escenario son de los escenarios que se van a encontrar. Quitan la corona, las dos coronas, y una va para implante y otra para prótesis fija. Y entonces, tengo que pensar cómo reconstruir. Reconstruyo otra vez en base a líneas. Fíjense cómo rehice el símbolo. Le di fuerza a ese diente. Entonces, este tipo de preparaciones convencionales ustedes no la van a hacer, pero sí van a tener que reconstruir los dientes. Por eso es necesario que se emprendan a reconstruir y luego a preparar como lo hicimos convencionalmente. ¿Ok? Ahí miren, dos tipos de preparaciones, adhesivas y convencionales. Reconstruir, si hicimos endodoncias, reconstruimos y logramos sellar una restauración adhesiva como convencional. ¿Ok? O en este escenario, que es de los escenarios también que se enfrentan en el sector posterior. Una restauración deficiente, la quito, sobre quitarla reconstruyo. Fíjense cómo en la cicatrización es importante en base a mi provisional. La última imagen que ustedes ven es mi provisional, que debe ser adecuado, estable oclusalmente y sin problemas periodontales. ¿Ok? Doctora, ¿y con qué reconstruyó el mío? Con resina convencional, con Everex y resina convencional. Sí. Ok. Ahora sí, vamos a los requisitos para las restauraciones posteriores, adhesivas posteriores. Quien quiera leer se llama PIAR. PIAR. Restauraciones indirectas posteriores adhesivas. Ahí viene ponyo, hombro y visera. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué te dice? Si estás en esmalte, estás del otro lado de la restauración. ¿Por qué? Porque la adhesión en esmalte es igual a un 70 o un 80% de resistencia del diente original. ¿Ok? Dentina. ¿Qué tipo de dentina estás? ¿Qué tipo de dentina? Este es el patito feo que les decía yo. Si estás en una dentina superficial, cerca del esmalte, o una dentina cerca de la pulpa. ¿Ok? Entre más cercano estás a la pulpa, más problemas causa. Dentinas cambiantes de color son dentinas en las cuales no tienen esa resistencia adecuada en megapascales. ¿Ok? Otro requisito, profundidad de la cavidad. Profundidad de la cavidad. Y como profundidad de la cavidad se van a grabar 3 milímetros de profundidad, paredes de 2. ¿Ok? Si yo tengo este escenario, aún quitando la amalgama, la resina, la caries, lo puedo hacer una incrustación o puedo hacer algo directo. ¿Ok? Resina, que es lo que yo más hago. ¿Ok? Cuando ya las paredes tienen mayor a 2, ahí yo empiezo a cubrir paredes. ¿Ok?
Esto es lo que te dice este autor. Paredes de 2 milímetros no es necesario, mayor o 2 no es necesario cubrirlas. Pero si ya tienes una pared menor a 2 milímetros, es necesario cubrirlas. Es necesario cubrirlas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. Paredes de profundidad de 4, paredes de 2 o mayor a 2. Esta es una regla que se deben de aprender. Si mi profundidad es de 4, yo quitando la amalgama, es mi profundidad de 4 con una sonda, yo tengo que tener paredes de 2 o mayor a ellas. Si no, empiezo a envolver las cosas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. Profundidad de 5 milímetros, tengo que tener paredes de 3. Aquí no hay otra forma. Si hay cerca de la pulpa o ya hay endodoncia, tengo que tener paredes de 3 milímetros como mínimo. Si no, envuelvo todas las cúspides. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Por ahí. Grosor de la pared. Pues ya se los dije. Grosor de 2 milímetros o mayor a esto tiene un buen pronóstico. Cuando yo quito esta restauración deficiente que hicieron endodoncia, la quito y mido. Y al medir tanto profundidad como grosor, tomo la decisión que tiene 3 milímetros, profundidad 5, mayor a 5, 3 milímetros las paredes, hago directo. Que no es el tema de hoy. Esto es directo en boca, resinas. ¿Ok? El tema de hoy va a ser esto, todo esto. Restauraciones indirectas posteriores. ¿Por qué? A mi parecer, a mi punto de vista, el diente, cuando le pego por una fresa o por una caries, el diente deflexiona. Hay una deflexión del diente. Ese es en todos los procesos. Que yo hago algo, quitar una caries, un punto, una restauración deficiente, el diente deflexiona. Deflexiona mayor cuando llega a donde, doctores, hacia la parte de la base, basal del diente, hacia la cúpula de compresión. ¿Qué les dice este artículo? Dice, una vez que el diente le ejerces una fuerza Z o vertical y tienes una pared, solamente una cresta destruida, el diente deflexiona mayor que un diente virgen. Si tú tienes 3 paredes descubiertas, como en la imagen del medio, como en el premolar, tienes áreas MDO, entonces ahí deflexiona mayor el diente. Y si tú tienes 2 crestas, deflexiona menor. Entonces el mayor pronóstico, el más malo pronóstico, es cuando tienes las paredes mesiales y distales comprometidas como las cruzadas. Deflexiona tanto el diente que rompe y fracasa y viene el implante. En anterior pasa lo mismo. Una vez que tallamos el diente en anterior, deflexiona, rompe. Okay. ¿Ahora entienden por qué lo hago directo? Siempre que puedo, lo hago directo. En mis manos, lo hago directo en boca. Si no, meto cerámica. ¿Ok? Concepto de cúpula de compresión. Cúpula de compresión del diente. ¿Qué significa este concepto? Es que el diente está sujeto a cargas hacia el centro del diente. Hacia la tracción, jamás. Si el diente lo jala por un lado, con un bracket, imagínense que lo jale, entonces la tracción del diente sufre fatiga, fracasa y rompe. Miren, es bien fácil entender esto, es bien fácil. Imagínense en un puente colgante de lado a lado. Y pasa una persona en el puente, en medio. Y luego del otro lado, hay alguien que le quita una cuerda acá y le quita otra cuerda. Y el puente hace esto, tambalea. Entonces el diente, cuando le pongo la fresa en esmalte, tambalea. Entonces yo cuando, después del puente colgante, regresamos al puente colgante, le quitas la mitad de las cuerdas y acepto el puente. Pero no rompe. El diente hace lo mismo, deflexiona. ¿Cuánto? Más de 27 micras, de 25 hasta 50 micras, hasta 100 micras de flexión hasta que rompe una cúspide. Eso es igual. Entonces, ¿qué les dice? Tracción, jamás. Compresión hacia el centro, sí. Entonces, una vez cortada la parte superficial del diente, hay cargas que ejercen la compresión, como cargas oclusales, verticales y horizontales, que hacen que deflexione mayormente. La deflexión de un diente es 27 micras. En procesos adhesivos es 35, en procesos no adhesivos es 50 micras. Una vez que es violada la cúpula de compresión del esmalte, está sujeta ¿a qué? A la unión amelodentinaria. La unión amelodentinaria es una unión tan maravillosa que hace que soporte fuerzas. O sea,
Si yo le quito el esmalte al diente, no hay tanto problema. Por eso en las carillas no hay tanto problema, no hay tanta deflexión. El problema es cuando no me fijé y me llevé ya el esmalte y llegué a la unión amelodentinaria. ¿Qué hace la unión amelodentinaria? La fuerza, hay mechones dentro de la unión amelodentinaria. Imaginemos este escenario. Aquí está la unión amelodentinaria. Estos mechones son líneas oblicuas que cuando llega la fuerza, disipa la fuerza. Eso hace lo de la unión amelodentinaria. Pero imagínense que la carilla fue más extensa y le pega a la unión amelodentinaria, la fuerza que ejerce va a ser menor y no me va a disipar fuerzas. Eso también pasa en un molar. Cuando llevo el esmalte no hay tanto problema, pero cuando llevo la unión amelodentinaria y existe una fuerza vertical, una fuerza Z, ahí sí hay tanto problema, porque la unión amelodentinaria se ve comprometida. Y casi siempre en procesos carios y grandes de caries nos llevamos la unión amelodentinaria. Entonces es bien interesante el componente que tiene el diente, porque sirve como protección. ¿Ok? La ruptura de la cúpula de la compresión, una vez sujetada a un cambio en el esmalte, no hay tanto problema. Pero cuando esto se ve comprometido entre la unión amelodentinaria y la dentina ya propiamente, deflexiona y se distorsiona el diente a mayor. En procesos no adhesivos le decía 5 micras, en procesos adhesivos 3.5 micras, perdón. ¿Ok? ¿Por qué creen que las amalgamas pasa esto? Que las amalgamas están íntegras, así, no les pasa nada y en la cúspide de repente se rompe un poquito. Por esto que les acabo de decir, por la deflexión del diente. La deflexión del diente es mayor cuando se ve comprometido en procesos no adhesivos. ¿Ok? Ok, esto grábenselo. Ya se graban lo siguiente: esmalte, dentina, profundidad y paredes. ¿Ok? Eso se lo tienen que grabar porque lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer preparaciones tipo buen yo, hombro y bíceps. ¿Ok? ¿Qué otras cosas me tengo que grabar? En este compendio de artículos dice: el principal determinante es que, otra vez, la profundidad de la cavidad central. La profundidad desde oclusal hasta donde quité la amalgama o la resina. Te dice lo mismo: 4 milímetros, piensa a ver cuánto tienen tus cúspides. 3 milímetros, siéntete seguro si tus cúspides son de 2 milímetros o mayores. ¿Ok? El determinante más crucial de todo esto, escuchen, es la profundidad. Porque cuanto más profundo es mi cavidad, mayor deflexión es el diente. Esto es, tómenlo como un hecho. ¿Ok? Ok, profundidad de 3 milímetros es como un semáforo. Verde, avanza. Profundidad de 4 milímetros, a ver, detente. ¿Cuánto están tus paredes? Profundidad de 5 milímetros, ojo, detente más. Es un semáforo. ¿Ok? Entonces, evaluación del riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Alto, menor a 1 milímetro. Alto, muy alto. Y menor a 1 milímetro y con fisura o fractura de la parte de alguna cúspide. Eso es un riesgo muy alto. Tengo que sí envolver las paredes. Riesgo medio, con un grosor de paredes de 2 milímetros. Riesgo bajo, con un grosor mayor a 3 milímetros o 3 milímetros. Que casi ningún escenario está así, muy pocos escenarios. ¿Ok? Crestas marginales y puntos de contacto. Crestas marginales, ¿qué te dice? Yo tengo que preservar el punto de contacto cuando es estable, ¿sí? Y cuando no hay caries. Cuando el hilo pasa y suena ese clic. Tengo que tener crestas marginales sanas de 1 milímetro mínimo. ¿Ok? Entonces, esto va a depender sobre todo también del espesor de mi material restaurador y del tipo de sustrato. Atrás, el tipo de sustrato no me importaría tanto. No me importaría tanto. ¿Por qué? Porque es un diente que no le van a decir, a ver, ¿qué sustrato tienes? Menos de que sea el novio, la novia, ¿verdad? A ver, ¿qué sustrato es? Te pusieron el sustrato mal. O sea, te pusieron la carilla cruzada con el sustrato así. ¿No? Entonces, eso no importa. Lo que sí me importaría es el espesor del material. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito el espesor del material?
3 milímetros, no, hombre, estás en el cielo ya. ¿Cuánto? ¿Punto 8 de material? ¿Punto 7? Ay, por ahí andas. Punto 3, punto 5, a lo mejor. Si tienes un buen técnico y buenas manos, te lo va a calibrar eso. Si no tienes un buen técnico, no te va a poder calibrar eso. El problema de eso es que ahorita van a ver cómo controlas oclusalmente el ajuste oclusal cuando viene la restauración. Si es muy delgada tu restauración, hace crack, rompe. El problema es eso. ¿Ok? Entonces, a ver, se van a grabar en lo siguiente que les voy a decir. Grábense. ¿Cuándo eliminar un punto de contacto? Cuando el punto de contacto es deficiente, ¿qué quiere decir? Que pasa el hilo dental. Cuando el punto de contacto es menor al 50%, quiere decir que la restauración de la amalgama está al 50% del punto de contacto. Cuando hay giroversión, se tiene que eliminar el punto de contacto. Cuando hay restauraciones deficientes en el mismo cuadrante, se tiene que eliminar el punto de contacto. Cuando hay giroversión o rotación, ya se los dije. ¿Okay? ¿Se quedó claro? Porque lo vamos a hacer. No, ya se los dije, ya no se los voy a repetir. Ahí está, ya se lo repetí, ahí está. Bueno, pues por eso le estoy diciendo. ¿O lo estás anotando? Lo estaba anotando. Ok, ahí va. Yo pensé que estabas en el celular. No, lo estoy anotando. Ahí va entonces, discúlpame. No quiero pedirles aditamento de 5,000 pesos. ¿Cuándo se elimina el punto de contacto? Cuando el punto de contacto es deficiente, cuando es menor al 50%, cuando hay restauraciones extensas en el mismo cuadrante, cuando hay giroversiones y cuando hay cambio de posición del mismo diente. ¿Ok? Muy rápido, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ya. ¿Ya? Sí. Ok, ya vean, miren ahí. Ok, grietas del esmalte. Grietas del esmalte. Tienen que ver si esa grieta está en esmalte. Si está en esmalte, tienen que cubrir la restauración envolver la grieta con esa restauración. ¿Ok? Ahora, lesiones cervicales. Pensar si está extensa, pueden restituir la lesión con el proceso oclusal. O sea, ¿qué quiere decir? Sería una ocluso vestibular, una restauración ocluso vestibular. ¿Ok? Si es muy chica la lesión, puede que esa lesión solamente la reconstruya con resina abajo y arriba oclusal. Una onle, un boiler o la que ustedes quieran. Doctor, ¿y si la fisura está como en una cresta? Porque las amalgamas... En la cresta tienes que envolver la cresta, hacer un bisel o hacer un hombro. Solo la cresta. Sí, solo la cresta. Doctor, ¿y se elimina toda la grieta o se puede quedar? No, tiene que eliminarla. por Imagínate que esto tenga una grieta así. ¿Qué es el concepto de eliminar? Eliminar es envolver en tu preparación la grieta para abrazar esta grieta y hacerla un efecto férula. O sea, si tú tienes una grieta, haz de cuenta de esta grieta toda. Entonces, y el diente queda aquí, tú tienes que envolver hasta acá. Porque si no, si la haces aquí, la grieta va a avanzar. Tienes que envolverla. Ahorita vas a ver en imágenes. ¿Ok? Cargas oclusales. Cargas oclusales va a depender del factor decisivo. ¿Cómo está mi punto de contacto y mis crestas marginales? Acuérdense que las crestas marginales son las que llevan todo el contacto arriba y abajo de la porción, la parte oclusal. ¿Ok? Relación cúspide-cresta o cúspide-fosa. ¿Ok? Entonces tienen que ver cómo están sus crestas. Si la carga oclusal está distribuida adecuadamente, solo hago una restauración. Si hay muchas amalgamas en un mismo cuadrante y no está distribuida las cargas, tienen que rehacer toda la parte oclusal. ¿Sí me sigue? O sea, ahí no piensen que lo mínimo es dejar una amalgama o dos. Ahí tienen que rehacer todo el cuadrante para que lo de abajo y lo de arriba engrane mejor. ¿Ok? Riesgo de caries. Aquí, si el paciente tiene mucho riesgo de caries, es necesario pensar en envolver la cresta y llevarse el punto de contacto. Es lo que dice aquí. ¿Okay? Para futuros de ingresos en ese tipo de restauraciones.
¿ok? Y por último, el riesgo erosivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que checar si el paciente tiene reflujo gástrico, algún problema gástrico que hace que erosionen sus dientes. Si el diente está erosionado, muy probablemente el diente está desgastado en oclusal y solamente van a hacer una preparación tipo Bon-Jovi, hombro o bíceps, ¿okay? Dependiendo de la situación clínica, ¿okay? Ahora, vamos a las famosas incrustaciones dentro de la parte del diente, que viene siendo las ingles. ¿Cuáles son los parámetros que tengo que tener en una ingle? Imaginemos este escenario con caries. Entonces esta caries es quitada y tengo que checar la distancia de las cúspides vestibulares como las palatinas. ¿Cuánto es la distancia? Mínimo necesito de hilo 2 milímetros. Mínimo. O sea, si yo no tengo 2 milímetros, el ceramista no me va a poder hacer mi incrustación. ¿Por qué? Porque se va a quemar los dedos, no va a tener espacio. ¿Okay? La divergencia en las cavidades. ¿Cuánto deben ser? Cavidades de 10 a 15 grados. ¿Ok? Y la distancia ocluso-piso pulpar. ¿Sí? ¿Cuánto debe ser? Mínimo 1.5. Máximo hasta 3.5 o 4. Porque en 4 ya entraría una incrustación only. ¿Ok? Entonces, esa es la distancia. Grosor de paredes, tomen en cuenta el mismo grosor de paredes, 2 milímetros, ¿ok? ¿Y qué más? Distribución adecuada para un eje de inserción de su restauración. Miren aquí cómo abre. ¿Ok? Miren aquí. Abre en dos sentidos, mesial y distal. Ahora bien, por último, aquí se recomienda hacer un ligero bisel en este tipo de incrustación. ¿Por qué se recomienda hacer este bisel? Porque se ha visto que pues, si nosotros hacemos un bisel hacia 45 grados, pequeño, ¿qué se aumenta? El esmalte. Y si se aumenta el esmalte, aumenta la adhesión. ¿Ok? ¿Quedó claro este tipo de incrustaciones? Este tipo de incrustaciones lo he hecho muy poco, pero es muy complejo porque no se alcanza a ver. ¿Sí? Yo casi siempre, si no hay tanta deflexión y un grosor adecuado, lo hago directo en este punto. ¿Ok? Ahora bien, este es el escenario. Miren, que no se alcanza a ver la concavidad. Entonces, aquí el secreto es ir con la fresa al piso pulpar y no darle, dejarla ahí. Cuando ustedes sienten el tope, ustedes nomás le dan y recargan hacia la pared, hacia una pared, y ¿qué van a tener? Ya la divergencia y la pared plana. ¿Me siguen? Pero si ustedes van desde acá arriba y le hacen, no, pues le van a hacer la endodoncia. ¿Sí? Primero sin darle, con la fresa así como está, plana, abajo, que tope, que sientan el tope, y luego ahí no me dan. Y ya, es todo. Pero es mucho de sensibilidad manual. ¿Ok? Ok, ahora sí vamos a las que comprometen cúspide. A ver, aquí hay un escenario en donde todos le quieren poner nombre de tabletop. Todo lo ven cara de tabletop. ¿Qué es una tabletop? Y llega el doctor y dice, ¿qué es una tabletop? ¿Cuáles son los 3 tipos de incrustación que envuelven cúspide? Ole. ¿Cuál más? Overlay. ¿Cuál más? Endocrown. Tabletop. Bonley. ¿Cuál más? Eso es. Pero esto es secundario. A ver, este es el nombre y apellido de la restauración. Este es el nombre y apellido de la restauración. A mí lo que me importa es que todo esto lleva Bon-Jovi, lleva bisel y lleva hombro. Todo esto, doctores, si ustedes se graban esto, van a tener
como consecuencia de esto. Pero todos le ven, doctora, date vuelta. A ver, espérate, ¿cuándo he medido dónde está la fisura? ¿Cuánto mide de profundidad? ¿Cómo están mis paredes? Si me estás diciendo que no tengo no. Por eso se deben de grabar, lo primero que dijimos. Grosor de paredes, profundidad, estoy en esmalte, estoy en dentina, crestas, erosiones. Es lo mismo para dientes con endodoncia que natural. Ahí cambia. Esto es para dientes dentales. Ya con dientes endodoncias ahorita vemos. ¿Vale? Pero toma los mismos principios, esmalte, dentina. Ahí la deflexión del diente es mayor. Por eso en las endodoncias se recomienda cubrir las cúspides. A menos de que tengas un escenario como el que te mostré, que tenía 3 milímetros de un lado, 3.5 de otro, y pues no es tanto, ¿sabes? ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. Principal indicación de las restauraciones parciales indirectas. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay una o más cúspides faltantes. Cuando hay caries. Y que esa caries involucra unas cúspides. Y por lo tanto tiene un mal pronóstico este diente. Cuando se levanta la dimensión vertical. ¿Sí? Morfológicamente necesito levantar la dimensión vertical. Cuando hay cavidades múltiples en un mismo cuadrante. Aquí necesito hacer restauraciones indirectas posteriores. ¿Cuál serían de las contraindicaciones, doctores? A ver, ustedes díganme. ¿Cuáles serían las contraindicaciones donde vamos a hacer este tipo de restauraciones? Bruxista. No, pues bruxista ya está desgastado, ya nomás prepara bonjo, hombro, bíceps. Que no se pueda aislar. Pacientes jóvenes, muy jóvenes podría ser. O sea, pacientes jóvenes yo me iría con resinas. Entre más jóvenes, meto resinas. Entre 18 y 17 años me llevan pacientes de 18 carillas. No, espérame. Aguante, déjame lo hago con resinas, lo logro y adelante. Si no, pero me aguanto demasiado. Pacientes muy jóvenes, ¿por qué? Porque le estoy tratando de deflexionar su diente en lo que ya hablamos, mayor. ¿Ok? Diseño de la cavidad. Entonces la contraindicación es cuando no se puede aislar porque el líquido preocular, la sangre, todo entra. Cuando no pueden aislar, ahí sería como una contraindicación. ¿Ok? Diseño de la preparación. ¿Qué diseños? Miren, ustedes fueron bendecidos ahorita de ver su preparación. Aquí, en esto, no lo van a ver. Les voy a decir, ahí está Bon Jovi y no se ve todavía regular. Y van a decir, ¿por qué? Porque son líneas. Imagínense, esto es Bon Jovi y hacia allá donde está Mario es Bissell. Entonces, donde se juntan dos, tiene que ser continua. Si hay un escalón, la restauración no asienta. ¿Ok? Entonces, por eso debe ser ausencia de socavados, libre de ausencia de socavados, presencia de esquinas redondeadas, ¿ok? Y líneas de acabado nítidas, lo más nítido posible, ¿ok? Ahora bien, espérenme, dame segundos, ya vamos a entrar a lo bueno. Mi concurso vale más. Doctor, lo que puso en las fotografías son dos artículos diferentes, ¿verdad? Sí. ¿En cuál? ¿En las primeras que te mostré? Sí. ¿Estos? Ajá. Sí, son los artículos. Son dos diferentes. Son 3, 4. Ah, ok. No, estos son como 20, si quieres te los paso. Estos son demasiados. Sí. Esto es lo que rige ahorita los posteriores. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Dónde voy? Aquí voy. Entonces, las 3 preparaciones que vamos a hacer son las siguientes: tipo Bon Jovi, Bissell y hombro. ¿Ok? Bon Jovi en azul, Bissell en rojo y hombro en amarillo. ¿Dónde se recomienda hacer tipo de preparación tipo Bon Jovi? Requiere una preparación mínima, sobre todo en primeros molares o segundos molares. Representa una reducción oclusal de la evolución de las cúspides, ¿ok? Y se calibra dependiendo de las fresas de profundidad. A ver, aquí hay un principio, doctores. Este es un tipo de preparación así como le decían chaflán, hombro, Bissell, todo lo que les decían en convencionales, ¿ok? Pero aquí necesitan ustedes meter un prototipo, un mock-up. Sobre el mock-up hacen la reducción, quitan el mock-up
y luego hacen bon job. Jamás van a hacer bon job sobre el prototipo. Eso grábense, ¿ok? ¿Quedó claro? Ok. ¿Dónde más utilizamos tipo bon job? Para proteger alguna cúspide de un factor, de una fractura, ¿sí? Y protegerlo de sobre todo cargas oclusales excesivas. Fractura de cúspide a nivel de tercio medio, pues mi tipo de preparación es bon job. Miren, esto es bon job, esto es plano, esto es plano. Okay. El asentamiento llega a la restauración, llega así. Esto es bisel. ¿Ok? Entonces, fractura de cúspide de tercio medio. Imagínense que aquí tengo una fractura, lo que me preguntaba Katia. Entonces yo voy bon job aquí. Si la fractura va más del tercio medio hacia abajo, ¿qué haría? ¿Bon job? No, pues me llevo el diente, ya mejor le hago la corona. Ahí hay bisel, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿A qué se refiere que lo mueves? Haz de cuenta, mira, es bien sencillo. Esta es una fractura ahí. Sí. Vas a envolverlo con la restauración arriba. Ah, La vas a cubrir. Nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? pero preparas abajo de la fractura. Okay. Si la fractura está en el tercio medio hacia arriba, preparo bon job hacia la fractura. Bien. Si no está más hacia abajo del tercio medio, ahí cambio mi preparación. ¿Ok? Presencia de erosión o afracción, la superficie oclusal. La superficie oclusal está destruida, por lo tanto solamente preparo bon job vestibular, bon job relativo. ¿Ok? Hay bisel, el otro. Bisel. Bisel es un bisel normalmente a 45 grados. ¿Sí? Esto es a 45 grados. ¿Ok? 45 grados. ¿Qué se ha descubierto en el bisel? Que aumenta el collar del esmalte. ¿En dónde se recomienda hacer este tipo de bisel? En primeros premolares. ¿Por qué? Porque se ha visto que la intercepción de la restauración con el diente mejora en la cuestión estética. Se pierde. Si ustedes hacen bon job en primeros premolares, le van a decir, ahí se le ve la intercepción del cemento con la restauración y el diente. Por eso se recomienda en primeros premolares hacer un bisel. En zonas estéticas, por eso dice ahí. ¿Ok? La transición del esmalte con el cemento se pierde. Aumenta el esmalte y aumenta el espacio de la restauración periférica. ¿Ok? Ahora vamos al último, al hombro. El hombro es el espesor mínimo del hombro, debe ser 1 milímetro. 1 milímetro es demasiado, imagínense, involucra mucho. ¿Sí? Permite mayor espesor de esmalte, pero me llevo más estructura. Y la fresa tiene que ser una fresa que acondicione igual al hombro, que viene siendo una fresa cónica redondeada. ¿Ok? ¿Cuándo es la indicación para hacer un hombro? ¿Cuándo, doctores? Cuando se fracturó la cúspide por una deflexión mayor, se rompe, como en ese escenario, y se hace un hombro y se compromete parte de la cúspide. ¿Ok? Requiere una estructura mayor de protección, por lo tanto, mayor desgaste. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió esto, doctores? Ok. Ahora vamos a hacer un diseño de preparación proximal. Diseños de preparaciones interproximales. Tengo 3 escenarios. Díganmelo. ¿Cuál es? Hombro, y luego bisel, y luego dejar la cresta. O sea, en mesial y distal tengo 3 escenarios. Hacer un hombro, hacer un bisel o dejar la cresta. Nada más. ¿Vale? 3 escenarios diferentes. Hacer un hombro, hacer un bisel o dejar la cresta. ¿De qué va a depender estos escenarios? De la destrucción del diente. Si yo no tengo, ¿cuándo me voy a llevar al área de contacto? ¿Cuándo me lo voy a llevar? Se lo tienen que aprender. Se lo tienen que aprender. Se los voy a preguntar. Y si no lo saben, les voy a hacer el examen. Okay. Todo eso que me iban a decir, si yo no tengo estable, el bisel va por arriba. Pero si yo no lo tengo estable, el bisel va por abajo. Pero si yo tengo caries amplia hacia el tercio medio del diente y hacia el surco fundamental, obviamente no va a ser un bisel, puede ser ¿qué? Un hombro, muy bien. Pero si yo tengo un diente vital, dice la doctora, y tengo la cresta amplia, extensa,
y tengo 1 milímetro, 2 milímetros de cresta, no me voy a llegar y voy a dejar la cresta, que es el último escenario. Por eso va a depender de su situación clínica. ¿Ok? El hombro es un proceso en la cual, con una fresa redondeada, se hace literalmente un hombro. O sea, esto es otra vez complejo. Imagínense Bon Jovi aquí, de donde yo estoy hacia donde acaba la pared, y desde donde está la mochila del doctor hacia atrás donde está Mario, hacer un hombro. Conectar hombro con Bon Jovi es complejo, es complejo. No es así de, yo preparé. Por eso les dije, usted fue un privilegiado ahorita. Preparaciones convencionales lo ven todo ahí, pero acá el dique, la saliva, el agua, el irrigante, no sé, el eyector, que el diente paciente su cachetón, yo todo ahorita van a ver que lo aíslo, todo lo aíslo. Cuando en preparaciones adhesivas no me meto en broncas, meto mi prototipo, hago la reducción sobre mi prototipo. Cuando ya sé que voy a envolver paredes, tan anestesia el paciente, ahí le pongo una grapita del otro lado, ahí lo rápido, pongo una grapa, le preparo, escaneo, ajusto, preparo, escaneo, ya está. El problema de esto es que cualquier problema que no se conecte entre el Bon Jovi y el hombro interproximal, su restauración le va a decir el ceramista, ya quedó, ya cementala, y va a llegar y va a hacer esto, no va a entrar, porque la esquina hace que no entre, no caiga. ¿Ok? Entonces, hombro es un poquito más agresiva, o con un hombro redondeado a partir del diseño de destrucción de su diente. ¿Ok? Ahora, esta es una preparación menos invasiva el bisel, pero tenemos que hacernos esta pregunta: si es necesidad de ir por debajo del área de contacto o por arriba del área de contacto. ¿Ok? Normalmente, si no hay caries o lesiones o algún problema en el área de contacto, se queda estable. ¿Ok? Y por último sería dejar los dientes, dejar la cresta marginal. Pero esto tiene que ser a fuerzas, doctores, en dientes vitales. A fuerzas en dientes vitales. Preservar el área de contacto, que el área de contacto no tenga ningún problema, y tiene que ser en dientes vitales. ¿Por qué en dientes vitales? Porque si no es vital, deflexiona mayor y la cresta deflexiona y rompe. ¿Ok? Ok, la reducción oclusal depende de 4 puntos. ¿Cuáles son los 4 puntos? El espesor mínimo del material que dice Mario ahí atrás, la cantidad de esmalte que esté soportado por la misma dentina, el espesor del esmalte, ¿sí? Y la importancia de la tensión funcional, primer premolar, segundo o primer molar, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre el artículo este es otro artículo que les mostré, de todos los que les acabo de mostrar es otro, donde se vio, miren, que el mejor comportamiento a la resistencia a la fractura es bisel. Bisel, ¿por qué? Porque aumenta el grosor del esmalte. ¿Ok? Resistencia a la fractura, ¿cuál se comportó mejor? Onjob y bisel. ¿Ok? Ahora en premolares, aquí en premolares tienen un escenario limitado debido al ancho mesiodistal del diente. Casi siempre cuando se van al surco fundamental del premolar, el premolar le pegan un poquito más a la cara vestibular y entonces ahí la deflexión aumenta. Entonces yo tengo el escenario, tomen el mismo escenario, 4 milímetros o 5, tengo que pensar en 3 escenarios. Hacer un bisel, dependiendo del grosor de la pared, hacer bollón o hacer un hombro, dependiendo del grosor de mi pared. Pero casi siempre en todos los premolares hacen hombro, o hacen bisel o hacen bollón, dependiendo de la situación clínica y la destrucción del diente, la fractura, la destrucción de la cúspide o no. Entonces, ¿quedó claro? En procesos endodónticos, ¿qué se recomienda? Clases 1, clases 2, ahí hay escenarios directos como indirectos. Pero ya en clases 3, ahí a fuerzas se recomienda hacer una restauración indirecta. ¿Ok? Estas serían las contraindicaciones que les decía. Principal contraindicación,
contaminación de sangre, saliva, flujo crevicular. ¿Ok? Ahora vamos a un escenario no real. Que este escenario lo vamos a hacer aquí. Miren, les voy a mandar una hoja, les voy a mandar una imagen y ustedes en su tipodonto van a hacer igual. Si el diente lo ven con afracción, les voy a poner ahí diente afraccionado oclusal. O diente erosionado, perdón, oclusal. Entonces el diente le van a quitar, ese tipodonto le van a quitar todas las partes oclusales. Entonces van a venir con un escenario clínico. Y en otro les voy a decir, amalgaman extensa, envuelve esta pared no. Entonces van a llegar con el mock-up, lo van a montar y ahí ya van a saber qué cúspide envolver, cómo hacer hombro, cómo hacer bisel, dónde hacer bisel, ¿sí? Y dónde hacer buen job o todo eso. ¿Okay? Es el escenario más real que puedo obtener, porque normalmente esto, pues es muy fácil para mí. Y ustedes van a ver que lo hago aquí, lo voy a hacer así, van a decir, ahí está buen job ya. Pero el escenario clínico es el más difícil, porque todas las consistencias clínicas del cachete del paciente, el dique, la agua, el paciente se mueve, todo eso se ve complicado en las preparaciones. ¿Ok? Entonces, fresa de bola, esta fresa de bola se profundiza y voy a envolver todas las cúspides. Aquí este escenario envuelvo todas las cúspides, miren. Pongo mi mock-up ahí, hago los surcos, quito mi mock-up, marco y sobre eso hago bone job vestibular, miren ahí, bone job vestibular, ¿ok? Y luego sobre la parte palatina hago bone job palatino. Miren cómo sigue la cúspides, sigue esto, ¿ok? Y atrás hago bone job palatino, ¿ok? Y sobre ese bone job, hacia el centro surco fundamental, inclino las cúspides y hago hasta que mis surcos, por eso les decía, a quienes les dije, batallaste en la parte oclusal, si batallaste en la parte oclusal, las convencionales aquí se te va a complicar más. Quien batalló, agarren su tipodonto en su casa y vaya en su casa y prepare. Quien batalló, quien sabe que batalló, hágalo. Yo sé lo que les digo, si ustedes lo hacen, en clínica se les va a hacer más fácil. ¿Ok? Entonces, ya voy del bone job hacia el centro y del bone job palatino hacia el centro. Y fíjense, ahí está la preparación ya terminada, alisada. Fíjense cómo aliso la superficie, áreas nítidas, bone job nítido, líneas acabadas nítidas, sin socavados. Quien se tenga que ir, pues se puede ir. No, todavía no es, ¿sí? Quien sigue ya se puede ir, ya creo que ya avanzamos y ya más o menos. La próxima preparamos tipo bone job, tipo bisel o hombro. ¿Okay? Miren ahí, fíjense cómo hago un bisel. Cuando hay la caries por debajo, tengo que hacer ese punto de contacto por debajo del área. Cuando hay un surco, un hombro, miren, meto la cuña de madera, mojo la cuña de madera, se ensancha la madera con el agua, la empaco en el área interproximal y me abre más el área de contacto, entonces voy con un hombro, una fresa redondeada. ¿Ok? Ahora vamos a un escenario clínico. Ya vimos un escenario no clínico. Ahora vamos a un escenario clínico. Siempre que se pueda, doctores, para que batallen menos en un escenario clínico, tienen que articular. Siempre. Ya sea digital o analógico. Para mí lo digital yo lo hago, pero si no lo toco es como no hacerlo. Es una cuestión personal mía. Yo lo tengo que tocar para saber y estar seguro. Tiene el espesor adecuado, no tiene esto. La computadora, yo quisiera meterme en la computadora y tocarlo, pero no se puede. Lo digital es así. Lo digital me ha ayudado a cometer menos errores. ¿Ok? Entonces, miren, este es el primer escenario. Este es el primer escenario en donde la resina se les rompió. Hay 3 paredes comprometidas. Una pared no comprometida. Una cúspide no comprometida. ¿Ustedes envolverían esa cúspide? Si no está comprometida, ¿para qué? ¿Ok? Entonces, hago un sellado antinario inmediato, reconstruyo y luego tomo un modelo en cero. Fíjense lo que le doy a mi técnico, esta información. Mi técnico tiene un límite oclusal. Entonces, cuando preparo con el dique, escaneo, ¿qué le doy? Un límite de mi sellado. Entonces, él va a empatar 2 imágenes, en tal manera me va a dar una información de mi restauración final. ¿Me siguen? Por eso es importante que esto esté articulado. Ahora, llega el paciente, ya hice el sellado,
Después meto mi prototipo, lo checo en oclusal, veo qué cúspides y ahí ya sé qué cúspides envolver y qué no. Las que envuelvo les marco un surco, las que no las dejo sin surco. Quito mi prototipo, en la tercera imagen está con mi prototipo, en la cuarta ya lo quité. ¿Qué me marcaron esas líneas grises? ¿Qué me hicieron? Donde necesito espesor de mi material. Entonces, ahora sí, en áreas interproximales ocupo esto para no pegarle el diente de al lado. Entonces, ahora sí, doctora, ¿qué hago? Agarro el dique, lo coloco y hago preparación tipo bon jovi vestibular, ¿ok? Bon jovi palatino y luego me voy hacia el centro, hacia lo que salió gris. Y entonces ya posiciono la fresa en este sentido y cuando quito lo gris, ya le di el espesor a mi material. Y del otro lado igual, ¿ok? Entonces, y aquí combino ya después. Hombro, voy del otro lado, dándole la vuelta a la cúspide, de palatino hacia distal. Y por último, preparo tipo bisel en la parte interproximal. Y ahí está mi preparación. ¿Ok? Esta es una preparación adhesiva, posterior. ¿Ok? Entonces, fíjense el escenario ahí. Tomé la impresión y fíjense cómo en una me salió bien y en otra no. Este es el problema de las impresiones. A mí me gustan las impresiones porque es como ir al casino. Cuando van al casino, ¿qué pasa? Apuestan y no saben si va a salir o no. Miren el secreto de las impresiones. No les los vayan a decir a nadie. Nomás se los voy a decir a ustedes. Ese lo dije todo. Miren el secreto de las impresiones. El secreto de las impresiones está en el micromovimiento. Micromovimiento, ¿sí? ¿Cuánto se mueve un diente? No. Tiene que estudiarlo, eso sí no se los voy a decir. ¿Cuánto se mueve un diente, doctora? ¿Yo? Está en el celular. No, estoy tomando fotografía. Vi que ya investigó los artículos, por eso. Es importante, que no se crean lo que les vengo a decir. No se lo crean. Vayan e investiguen en su celular, en su computadora. A ver si este güey me está diciendo la verdad. ¿Ok? No lo digo por usted, doctora. Lo digo en general. Vayan e investiguen. Eso es importante, por eso. Es importante que vayan e investiguen. Ese artículo es de este año, doctor. Ese tiene 3 o 4 más artículos. Y eso me hace ver que ustedes están interesados. Ahora sí, díganme, ¿cuánto se mueve un diente? ¿Cuánto? Póngale un número, pues. Punto 3. 30 micras. Dependiendo del ligamento periodontal en la zona. ¿Okay? Entonces, la presión, ¿qué hace? Mayor micromovimiento. Sí, ¿cómo te llamas? Adriana. Si yo a Adriana le pego una vez, Adriana se va a mover 30 micras. Si le pego 2 veces, Adriana se va a mover más de 30 micras. Entonces la toma de impresión, por eso es cada vez más errores cuando es de 2 pasos y hago mayor micromovimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo anulo el micromovimiento? Una sola intención. Pero si la tomo en 2, ¿cómo lo anulo? Puedes dejar una barrera. A ver. Puedes dejar una barrera como un plástico. Un acetato. Exactamente. Un acetato, lo meto en boca, tomo mi impresión primero, anulo micromovimiento primario, quito mi acetato, tengo una copia de mi material pesado, meto el ligero allá y lo llevo. Y la impresión queda así. Si tu provisional está bien, si tu provisional está sangrando, tu impresión va a quedar así. No se ve. Pero ese es así. Ahora en escáner, yo no soy tanto en escáner, yo acabo de comprar el escáner y ya estoy pensando cómo quitar un micromovimiento, porque ahí tengo 2, el escáner y la boca y la paciente que se llama así. Pienso en fijar el escáner aquí y mover a la paciente. Ok, entonces esto no lo vamos a brincar porque después vamos a hablar de cementación. Pero vamos a un escenario clínico. A ver aquí, ustedes me van a decir, usted va a recibir una restauración indirecta posterior, ¿ok? Esta va a recibir una restauración indirecta posterior. ¿Qué harían?
Ahorita se los voy a desglosar. ¿Qué harían aquí? ¿Qué tipo de preparación harían aquí? Primero retira la restauración que tiene. Ok, muy bien. Ya está ahí. Y después, Miren las paredes y la profundidad. profundidad y paredes. Muy bien. Ya eso quiere decir que hoy soy feliz hoy porque traté de comunicar y comuniqué precioso. Ok, y ahora ese poste se va a quedar. Vamos a ver, ese escenario después se los muestro. No me voy a cometer en broncas. Reconstruyo. Muy bien. Y luego, Las paredes. ya las medí ahí en el escenario, en este lado ya las medí. Ya reconstruí. Y luego, Hacer el prototipo. hacer el prototipo. Muy bien. Hago el prototipo. Y ya, meto el prototipo, meto el mock-up y como todas las paredes se van a cubrir por la deflexión que tiene ese diente y las paredes débiles, marco 3 surcos vestibulares y 3 surcos palatales. Ahora sí, ¿dónde hago bond job? ¿Dónde hago Excel y dónde hago bond job? Bond job en vestibular y en palatino, luego los une, luego es un bisel. ¿Bisel en dónde? Distal y mesial. Ajá. Interproximal. Fíjense cómo está mesial. Mesial ya casi está el hombro, ¿eh? Sí. Sí, no es necesario hacer un bisel ahí, porque el hombro ya casi está perdido. De hecho, reconstruyo ya dejando el collar, el mante, y ahorita lo van a ver, fíjense. Ahí hago bond job vestibular, como dice la doctora, voy hacia el centro, bond job palatino, y voy hacia el centro. Y luego hago un bisel, y fíjense cómo ya está el hombro. Pero la bronca de esto es una bronca, doctora. Sí, miren cómo está irregular. No vemos porque es un premolar y estamos acá. Voltea el paciente y le hace así, y todavía se ve el premolar aquí, y voltea más y hace así. O sea, esta parte no se alcanza a ver y si está en distal se compromete demasiado. Por eso aíslen sus pacientes cuando estén en ese punto. Si ustedes quieren lograr una preparación y tienen un proceso de iniciación, aíslenlo. Se les va a facilitar más. Si ustedes dan por hecho que ya hicieron el hombro, créanme que cuando llegue su restauración van a ver algunos falsos negativos en su restauración. Entonces, hago el bisel a 45 grados y fíjense, ya tengo el hombro, pero ¿qué hago? La superficie, presa, punta activa, que me hace ir toda la superficie plana para conectar con un bond job hacia el otro lado. ¿Me siguen? O sea, superficie que solamente toque la punta de la fresa y vaya a baja revolución. Motor eléctrico. Y al último, termino mi preparación con recortadores manuales. La mejor preparación es la que se combina en dos. La que se combina en dos siempre tiene que terminar manualmente. Ustedes con un motor eléctrico, neumático, con turbinas, con todo lo que ustedes quieran, no lo van a lograr con una buena preparación. La buena preparación en todo tipo de preparaciones, anteriores, posteriores, convencionales, adhesivas, es terminar manualmente. ¿Okay? Es como parte de los artesanos. Los artesanos echan en mano. Mi preparación es esa bolsa Louis Vuitton. Mi preparación es esa bolsa Louis Vuitton, porque es una preparación que tiene el tiempo necesario. Mi preparación no la aventa rápido. Cuando ya estoy tocando el diente, me acuerdo de la deflexión del diente. Y que mi corona selle para que la deflexión y el sellado sea mejor. Doctor, la transición entre la terminación de hombro Ajá. y el bond job, Ajá, sí es ¿cómo complejo. es la angulación? O sea, ¿cómo? Haz de cuenta que mira aquí. ¿Qué En toda transición de dos tipos de preparaciones es muy complejo, pero más aquí, ¿por qué? Porque uno está abajo y otro está arriba. Entonces vas bond job y subes como un bisel, y aquí vas bond job, perdón, subes como un bisel y acá haces un hombro. ¿Sí? Es esta transición. Ahí es complejo, por eso les decía, imagínense que esta transición no la lleven aquí, o hay una esquina aquí tuve que yo redondear más. Debe quedar aquí un poquito exactamente, angulada, no tan recta como... nada de recto. El diente no tiene componentes rectos.
no le vas a hacer algo recto. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo recto, tu cerámica va a ser recto y va a fracturar en lo recto. Tiene que ser continuo. Por eso te digo, sí es complejo, doctor. Sí es complejo. ¿Ven? Gracias. Ahora bien, vamos a otro escenario clínico. Ya para terminar. Miren ahí. Miren el hombro. Miren el hombro cómo es terminado como un artesano, manualmente. Fíjense acá de este lado de la imagen, en mesial, el hombro no estaba tan bien. Y en mi mente yo decía, ya voy a escanear. Entonces hasta que tomo la foto, veo o escaneo, luego me voy al medio y si en el medio mejoró, pero todavía no. Me voy otra vez y otra vez ajusto a mi hombro. Hasta que sea liso, plano, sin esquinas. ¿Ok? ¿Con qué lo consiguió? ¿Con la misma fresa? La misma fresa. Estoy ahí rato. Y luego un recortador manual donde hay esmalte sin soporte. Y ahí estoy quitando el esmalte sin soporte. Y luego otra vez. Es detallado. Es la bolsa Louis Vuitton. Mi preparación y mi provisional tienen que ser como la bolsa. ¿Ok? Ahora sí, áreas de contacto deficientes. Resinas en ambos lados. Amalgamas el centro. ¿Qué tipo de preparación harían ahí? ¿Hombro dónde? Vestibular. ¿Ok? Pues se lo pongo. Diría el doctor Garmendia, se la compro. Las compro. Miren, ahí va. Es el mismo escenario. Miren, hay resinas, amalgamas. Entonces, quito la amalgama, mido y al medir, reconstruyo. Si no les da la vida y el tiempo, lo tienen que hacer en 2 fases, porque si es una bronca reconstruir y luego preparar este tipo de restaurantes. Primero reconstruyan, hagan un buen sellado y después ya preparen. Entonces lo hice en 2 fases, reconstruí el premolar, lo hice en resina definitivo y entonces ahora sí preparé. ¿Cómo preparé? Bon job palatino, ¿sí? Y luego del bon job hacia el centro y luego bisel. Siempre inicien con lo menos agresivo. Si yo ahí hago un hombro, voy a ver más tejido. Entonces voy a bisel y luego del otro lado voy bisel. ¿Y qué hago con el bisel? Conecto. Chequen la fractura que tenía, doctores. Ahí la fractura en el vestibular, ¿cómo estaba? ¿Hacia dónde estaba? Hacia más el tercio medio. Entonces aquí no puedo hacer bon job. ¿Qué hago? Al último fase es bisel. Miren cómo. Miren aquí los dos. Era lo que tú me preguntabas. Si la fractura. Miren, aquí estaba la fractura. Entonces, ¿qué hago? Voy con conecto esto con esto. Entonces estoy envolviendo toda mi restauración. Aquí en este punto, doctores, en este punto es necesario que si van a ir por debajo del área de contacto, vayan sin miedo, Yo he repetido varias restauraciones donde el bisel he quedado corto y ¿qué hago? Cuando quedo corto, ¿qué hace? Mi punto de contacto es deficiente. Por ser conservador, mi punto de contacto es deficiente y tengo que, Diosito me dice, no preparas también la lens, tienes que volver a preparar. Entonces vas por debajo de tu punto de contacto, el bisel, y conectas en un perfil de emergencia adecuado para llevar tu punto de contacto estable. Ahí sí, cuando se lleven puntos de contacto, sí tienen que ser un poquito más agresivos. Por ejemplo, ahí en Mesía lo hubiese bajado más. Ahí bajé más. En esta la foto. Es que hay veces que tomo fotos. Mira, creo que ahí la traje. Y lo vas evaluando. Ahí se ve un poquito mejor, pero sí bajé más. Cuando escaneé, sí me pedía bajar más. Bajé hasta aquí. Sí, por eso te digo. Ahí se ve la imagen arriba. Tú piensas que ya bajando. Ya bajaste el área de contacto. No. Yo lo que te recomiendo es ver el diente de al lado y ver su área de contacto de aquí. Y tener como referencia esto y entonces bajar por debajo. Y ya cuando estás así vuelves a hacer. ¿Cómo se llama? No, aquí bisel, bon job. Ah, sí, acá. Si bajo, tengo que conectar bisel con bon job. Si bajo, sí tengo que conectar.
¿Quedó claro? Vamos a dejarle aquí un ratito. Creo que ya sí se cumplió. Yo pensé que no iba a terminar. Vamos a dejarlo aquí y ahorita hablamos de provisionales. ¿Ok?